Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes, según el horario en el cual ustedes estén revisando este video. En nuestra última lección, nosotros hemos estudiado la figura del parentesco, bueno, hemos recordado este concepto propio del derecho de familia y hemos visto cuál es la relación que tiene este instituto jurídico con la legítima, que es una reserva que la ley hace a favor de los herederos de una porción del patrimonio sucesorio. Nosotros veíamos que la legítima termina siendo un derecho a favor de los herederos que, que implica un interés general, ¿no? Que implica un interés general y en ese sentido también tiene acciones que lo protegen. Es así que en nuestra última clase nosotros hemos podido estudiar la acción de reducción y también la acción de reintegro, ¿no? Que vienen de la mano. Nosotros veíamos que lo que se busca mediante la acción de reintegro es restituir esa lesión que se ha producido de la legítima mediante disposiciones testamentarias o mediante liberalidades, es decir, actos a título gratuito que realice el de cuyos. Una vez que hemos desarrollado esto, nosotros hemos podido analizar también las peculiaridades de este instituto jurídico. Hemos tenido una clase de retroalimentación en la cual explicábamos cuáles son las consecuencias que se generan a partir de este derecho que tienen los herederos de acudir ante la autoridad judicial para, para reducir, ¿no?, las liberalidades. Veíamos que en un primer lugar se tienen que reducir las disposiciones testamentarias y posteriormente las donaciones. Veíamos también en nuestra anterior clase eh, cuáles son las consecuencias jurídicas que, que van a emanar de este tipo de acciones cuando estamos ante un donatario que puede llegar a ser insolvente. Veíamos cómo incluso la herencia es la que termina reduciéndose en caso de estar ante un donatario que no puede hacerse cargo de la restitución, ¿no? Analizábamos además eh, la, la acción de reducción en los casos de inmuebles, ¿no? Cómo es que bajo ciertas proporciones eh, el heredero, o mejor dicho, el legatario, podría quedarse con el bien o tendría que restituirlo totalmente a la legítima, ¿no? A ese patrimonio sucesorio para que los herederos posteriormente restituyan o él también podría restituir en montos de dinero. Entonces, tras haber realizado este estudio de esos institutos propios del derecho de sucesiones, corresponde estudiar el día de hoy la lección inherente al derecho de acrecimiento. ¿Qué es el derecho de acrecimiento? Cuando hablamos del derecho de acrecimiento, nosotros nos referimos a un instituto jurídico que consiste en agregar o reunir la cuota de la herencia de los coherederos llamados a la sucesión testamentaria o avintestada legal, la porción del heredero que no quiere o no ha podido adquirir la herencia o el legado al que tenía derecho. Entonces estamos ante un heredero que por diversos motivos, es decir, puede ser por indignidad, puede ser por renuncia o puede ser por incapacidad, ¿no? No ha podido o no ha querido, como dice la ley, eh, eh, ingresar, ¿no?, a este fenómeno sucesor. ¿Qué es lo que sucede entonces? La porción o alícuota de la herencia ha quedado vacante, es decir, sin titular. Y esto acontece por lo que habíamos dicho, ¿no? La renuncia, la premuerte, desheredación, indignidad o por no cumplirse la condición impuesta. Nosotros vamos a ver que este acrecimiento se puede dar entre coherederos o también entre colegatarios.
es una consecuencia de la conjunción, es decir, conjuntos de dos o más herederos que son llamados al mismo tiempo en la misma disposición o masa. Para que se dé el acrecimiento a favor del coheredero o colegatario, es necesaria entonces la pluralidad de herederos o legatarios. Debe concurrir en el llamamiento simultáneo e instantáneo a una misma herencia, ¿no? Deben concurrir varios, dos o más herederos, dos o más legatarios. Se trata de indeterminación de parte o a partes iguales en una misma cuota hereditaria. Esto ya lo vamos a analizar con más detalle en un instante. También se denomina acrescencia y antiguamente era denominado decrescencia. Surge tanto para herederos testamentarios como legales, pese a que la doctrina y otras legislaciones establecen que solo procedería en sucesiones testamentarias. Nosotros vamos a ver que en nuestra legislación es posible el acrecimiento en la sucesión legal. Entre los requisitos o presupuestos del acrecimiento estará en primer lugar la pluralidad, ¿no? Deben concurrir sobre un mismo legado dos personas o sobre una misma herencia, sobre un mismo patrimonio sucesorio, dos o más herederos, ¿no? Necesariamente deben ser llamados a suceder dos o más sucesores de forma conjunta. Deben ser llamados a una misma herencia o a un mismo legado, a una misma masa o porción de ellas, sin designación de las partes. Por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, llamados a la herencia, ustedes ya saben, no pueden ser los hijos y la madre, que tienen partes iguales por ley. O puede darse la situación de un legado, es decir, la situación de una persona que sin designar partes diferentes establece que un bien queda para dos personas, ¿no? Mediante el testamento, una persona puede decir, yo dejo este automóvil de mi propiedad a favor de mis dos mejores amigos, ¿no? Entonces, no está estableciendo proporciones, por lo cual, en este caso, podría llegar a operar el acrecimiento. En segundo lugar, es importante que exista la premoriencia o renuncia. Uno de los llamados a suceder tiene que morir antes que el testador. Entonces, si el testador, por ejemplo, ha dicho, dejo este automóvil a mis dos mejores amigos, y uno de ellos fallece antes de la apertura de la sucesión, en este caso, acrecerá a favor del otro legatario, bueno, ese derecho que se les ha dejado, ¿no? Entonces, todo el automóvil quedará a favor del otro mejor amigo, que ha sobrevivido. O bueno, también puede darse la renuncia a la herencia, también puede darse la pérdida de la capacidad, ¿no? Debe existir una porción vacante, debe haber una porción vacante producto de la premuerte o la renuncia, o finalmente las causas de ley, ¿no? Puede darse entonces el acrecimiento, por ejemplo, por incumplimiento de la condición suspensiva, es decir, un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un determinado derecho, ¿no? El testador podría establecer, dejo a favor de mis dos amigos este automóvil siempre y cuando ellos concluyan con sus estudios universitarios de licenciatura hasta el año tantos, ¿no? Entonces, si no cumplen, la condición suspensiva será fallida y ninguno de los dos quedará, pero el acrecimiento operará si uno de ellos, por ejemplo, sí cumple la condición y el otro no. O, bueno, puede darse en caso de carga como condición resolutoria. La carga implica que una persona deba desempeñar cierta actitud o actividad que le puede llegar a favorecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, entrego este bien, dejo este bien, pero la carga para que este bien termine siendo suyo es que done mensualmente la suma de 500 bolivianos a favor del orfanato X o Y durante un año, ¿no? Entonces es un ejemplo. Si no se cumple, entonces, bueno, esto acrecerá acrecerá la cuota aparte del otro colegatario, puede ser, del otro colegatario, ¿no? Del otro legatario. Puede darse en el caso de una persona cuya existencia se ignora, conforme a lo previsto por el artículo 48 del Código Civil,
que va a crecer, va a crecer a favor del otro heredero, del otro legatario. También se da ante la nulidad de disposición testamentaria. Esto conforme al artículo 1207 del Código Civil, ¿no? Si se anula entonces una disposición testamentaria a favor de uno de los legatarios, entonces esto favorecerá al otro. Finalmente, entre los requisitos se encuentra la unidad de objeto. Esto comprende la universalidad de bienes sin fijarse partes específicas. Si se señalan partes determinadas y desiguales, entonces en ese caso no operará el acrecimiento. ¿Cuál es el régimen del derecho de acrecimiento? El derecho de acrecer se somete al siguiente régimen. Puede darse entre coherederos, puede darse también en la sucesión testamentaria y finalmente entre legatarios usufructuarios. Veamos primero el acrecimiento que se da entre coherederos legales. En la doctrina solo tendría lugar entre herederos sobre la parte de libre disposición, pues si se trata de la legítima, ellos ingresan por derecho propio y no por acrecimiento. Sin embargo, el acrecimiento tiene lugar en los siguientes casos. Al menos cuando se dan estos aspectos. Tiene que haber uno o varios herederos que se han hecho incapaces de suceder. Estos no deben tener herederos forzosos. Si tuvieran herederos forzosos, ustedes saben que ellos ingresan en representación. Entonces, no debe existir herederos forzosos de la persona que se ha hecho incapaz. No tiene que determinarse partes específicas para ellos. Eso es importante también tomarlo en cuenta. En la sucesión testamentaria, también podemos ver el acrecimiento. Cuando el testador no ha instituido sustitutos de los legatarios, el acrecimiento se da en los siguientes casos. Puede ser por la premuerte, renuncia al legado o la pérdida de la capacidad para recibir el legado, ¿no? Entonces, en caso que uno de los legatarios que han recibido un mismo legado fallece, esto acrece el derecho a favor del otro. La otra circunstancia puede ser aquella por la cual uno de los colegatarios renuncia al legado. Si no corresponde el derecho de acrecer, la parte vacante pasa a los herederos legítimos, ¿no? Entonces, puede ser que haya solo un legatario, si ese legatario ha renunciado, por ejemplo, al legado, este bien que ha dispuesto el de cuyos pasa nuevamente al patrimonio sucesorio para que los herederos puedan, lo vean como parte del patrimonio sucesorio que se adquiere a título universal. Puede darse finalmente el acrecimiento entre legatarios usufructuarios. Es posible también el acrecimiento, en este caso, tal cual vamos a revisar. Veamos primero algunas consideraciones sobre el acrecimiento entre herederos legales, es decir, en los herederos ab intestato, sin testamento, ¿no? Del artículo 1078 del Código Civil se puede evidenciar las siguientes consecuencias. La parte del heredero legal que renuncia acrece en favor de los coherederos llamados juntamente con él a la herencia. Si es heredero único, la herencia pasa a los sucesores del grado siguiente, ¿no? Entonces, esto implica que, por ejemplo, si son 3 hijos llamados a la sucesión hereditaria y uno de ellos renuncia o premuere o se hace incapaz, entonces esto acrecerá el derecho que tienen los otros dos, ¿no? Antes era 1/3 para cada uno, pero finalmente pasará a 1/2 para los que quedan, siempre y cuando este otro, el que ha renunciado, se ha hecho incapaz, o finalmente ha renunciado, se ha hecho incapaz o finalmente ha premuerto, no tenga descendencia, ¿no? Si es que tuviera descendencia, ustedes saben que opera la representación. Entonces, la herencia pasa a los sucesores del grado siguiente. Bueno, esto también puede darse en el caso de que, no haya otros herederos del mismo grado, es decir, por ejemplo, si hay solo un descendiente y este fallece, premuere,
sin que existan otros hermanos. En este caso, esto implicará que se pase a los sucesores del siguiente grado, ¿no? Como no hay descendientes, pasará a los ascendientes. Opera por la existencia de comunidad de herencia, ¿no? Son varios herederos que son llamados una herencia. Si el heredero tuvo descendientes, ellos acceden a la sucesión por el derecho de representación. La misma regla se aplica cuando el heredero legal haya muerto antes de la apertura de la sucesión o no pueda recibir la herencia por causas establecidas por la ley. Esto se refiere a los casos de indignidad sin perjuicio de lo previsto por el artículo 1089, es decir, la representación. El acrecimiento también puede darse entre herederos testamentarios. El artículo 1079 del Código Civil establece los siguientes aspectos. Si el testador no dispone otra cosa, la parte del heredero que renuncia acrece a los restantes coherederos instituidos junto con aquel en la universalidad de los bienes a partes iguales. No tiene que haberse nombrado un sustituto. Si se nombra un sustituto en el testamento, entonces en ese caso, bueno, esto pasa al sustituto, ¿no? Que va a ingresar en el lugar del legatario. Pero si no fuera así, esto pasa a favor de los restantes coherederos instituidos. El acrecimiento en favor de los coherederos tiene lugar cuando los mismos fueron instituidos en una misma cuota, ¿no? Ustedes saben, estimados estudiantes, que hay una parte de libre disposición y esa parte de libre disposición también puede disponerse a favor de los herederos, forzosos incluso, ¿no? Entonces, en esta situación, cuando esa cuota aparte se dispone por el testador a favor de varios coherederos, entonces, en el caso de existir, como ya habíamos dicho, ¿no? Premuerte o algún impedimento establecido por la ley o la incapacidad o finalmente la renuncia, entonces los otros herederos podrán recibir en mayor proporción, siempre y cuando se trate de una unidad de ese objeto, ¿no? No habiendo otros coherederos, se abre la sucesión intestada a favor de los herederos legales, a quienes corresponda. Entonces, los herederos forzosos también podrán ingresar los herederos simplemente legales. Estas reglas también se aplican cuando el heredero muere antes que el testador o no puede recibir la herencia por cualquier causa determinada por ley, lo que habíamos manifestado, ¿no? Como podemos ver, acontece el deferimiento de la cuota del heredero que falta a favor del otro coheredero, ¿no? Entonces, eso es lo que implica el acrecimiento. ¿Qué pasa entre colegatarios? A ver, ¿qué pasa entre los colegatarios? El legatario, como ustedes saben, es un sucesor a título particular, alguien que recibe un bien específico, ¿no? Sustituye al de cuyos en un derecho específico, cuya vocación nace de la voluntad del testador, de modo que el titular del patrimonio instituye el número de legatarios que prefiera y dispone el número de legados que le permita a su patrimonio o porción disponible. En caso que uno de los legatarios no puede o no quiere recibir el legado por causas establecidas en la ley, la porción que le iba a corresponder acrecentará las proporciones o las porciones de los colegatarios instituidos. No olvidemos que para esto tiene que haber un mismo bien en el que se haya instituido, bueno, un mismo bien que se haya dispuesto a favor de varios, ¿no? Dos o más legatarios. Entonces esto acrecerá a favor del resto. El artículo 1080 del Código Civil establece lo siguiente. Si el testador no ha dispuesto otra cosa, el derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión o no puede recibir el legado por cualquier causa determinada por ley, acrece en favor de los demás colegatarios conjuntos en un mismo bien. Si no hay lugar al acrecimiento, la porción o el derecho del legatario que falta beneficia al grabado, ¿no? Entonces, si no hubiera este lugar al acrecimiento, esa porción de este legatario va a beneficiar al grabado. El grabado es el que va a tener que cumplir las disposiciones testamentarias
tal cual vamos a ver en un momento más a qué nos referimos con esto del grabado. Quien se beneficia con el acrecimiento de la porción del que falta también queda grabado con las obligaciones y cargas a que estaba sometido el legatario. Finalmente tenemos el acrecimiento en legado de usufructo. Mediante el testamento se puede constituir a favor de determinadas personas el usufructo, es decir, este derecho real que implica el uso y goce de un determinado bien. El testador puede instituir uno o varios legatarios de usufructo sobre un mismo bien, ¿no? Una conjunctio re. Si algún legatario renuncia a este derecho, premuere al testador o no puede asumir el legado por causas de ley, también se produce el acrecimiento a favor de los otros instituidos. Entonces, el de cuyus, el testador podrá establecer, dejo a favor de mi nieto y mi bisnieto este bien para que ellos puedan usufructuar, por ejemplo, ¿no? Para que ellos tengan derecho de usufructo, mejor dicho. Si esto sucede y fallece, por ejemplo, el bisnieto, entonces acrecerá a favor del nieto, en el ejemplo, el usufructo. Y será, bueno, este bien, este usufructo lo podrá gozar en su totalidad la persona que ha sobrevivido, ¿no? O bueno, aquella que no tiene ese impedimento, o aquella que no ha renunciado. El artículo 1081 del Código Civil establece los siguientes aspectos. Si el testador no ha dispuesto otra cosa, el derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión o no puede recibir el legado por una causa de ley, acrece a los demás colegatarios conjuntos para usufructo de un mismo bien, que puede ser muebles o inmuebles, derechos o acciones. Si algún legatario fallece después del testador, su parte se consolida con la propiedad a menos que el testador haya dispuesto otra cosa, ¿no? Esto es un aspecto que no debemos dejar pasar por alto. Finalmente, si no hay derecho de acrecimiento, la porción del legatario que falta se va a consolidar con la propiedad. Entonces, estimados estudiantes, como ustedes saben, el usufructo es vitalicio, ¿no? Es decir, como máximo, dura la vida del usufructuario. Si el usufructuario en este caso fallece, esto consolidará la propiedad de la persona que, bueno, que haya sido instituida como propietaria también, ¿no? Porque puedes, mediante un testamento, disponer que se otorga la propiedad a favor de uno y a favor de otro el usufructo. Entonces, si fallece ese usufructuario, la propiedad ya implicará el uso, goce y disposición, ¿no? Ya no estará visible esa flexibilidad propia del derecho de propiedad. Es decir, que en caso que el legatario usufructuario muera después que el testador o su porción no puede acrecer, la nuda propiedad se consolida a favor del heredero legal del bien. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, puede ser que el testador haya dejado la propiedad a alguien, o también el heredero, por ley, tenga que ser el propietario, ¿no? Entonces, el usufructo, como se pierde, va a consolidar todos esos derechos del derecho de propiedad, es decir, todos esos elementos del derecho de propiedad, uso, goce y disposición, a favor del propietario. No debemos olvidar aquello. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del acrecimiento? En caso que cualquiera de los legatarios no quiera recibir la herencia, la parte de este incrementa las porciones de los demás herederos o legatarios. El derecho de acrecimiento entonces favorece a todos los herederos o colegatarios en forma igualitaria, a menos que el testador haya dispuesto algo diferente. La adquisición del acrecimiento tiene lugar por el solo ministerio de la ley. No es necesario un trámite especial en el que se establezca que crecen las partes de cada uno de los que ha sobrevivido o de los que no se han visto impedidos o de los que no han renunciado. Los coherederos o legatarios beneficiarios se sustituyen en las obligaciones a que estaba sometido
el heredero legatario que falta, ¿no? Es decir, la persona que no ha podido o no ha querido ingresar en la herencia o el legado, excepto aquellas obligaciones de carácter personal. Hay una subrogación en derechos y obligaciones del heredero legatario que no quiso o no pudo recibir. En caso que no proceda el acrecimiento, los herederos legales o el grabado se sustituyen en las obligaciones que pesan sobre el heredero o legatario que falta. Se exceptúan las obligaciones de carácter personal. Para finalizar la lección del día de hoy, hablaremos del sucesor grabado, ¿no? En algunos de los conceptos estudiados hace un instante, nosotros veíamos que se hablaba del grabado. El sucesor grabado es el heredero legal o legatario instituido con una carga impuesta por el testador para el cumplimiento o ejecución de algún hecho respecto a los bienes que defiere, ¿no? Nuestra legislación no precisa muchos conceptos, pero la doctrina nos explica lo siguiente. El grabado es quien debe cumplir con la obligación de hacer efectiva la entrega del legado. Esa misión puede recaer sobre uno o todos los herederos legales o sobre los legatarios. Entonces, el que va a cumplir la obligación de entregar el legado es el denominado grabado. Y a favor de él también terminarán por establecerse ciertos derechos por consecuencia del acrecimiento, ¿no? Los obligados entregarán o pagarán los legados en un valor que no sea superior a lo dispuesto a favor de los legatarios. Entonces, estimados estudiantes, la obligación el legado debe cumplirse de la manera exacta en la que se ha establecido, ¿no? Por el testador. De esta manera hemos llegado al fin de esta lección que ha sido más breve que anteriores lecciones. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. En caso de tener alguna duda, nosotros vamos a realizar nuestra retroalimentación en nuestra siguiente clase, ya una clase sincrónica, y podrán realizar también las consultas que vean pertinentes mediante nuestro foro de consultas. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta nuestra siguiente clase.